Lo llamaban el carnicero de Chicago, un hombre que nunca se inmutaba, nunca perdonaba y nunca olvidaba. Pero la noche en que Lorenzo Moretti volvió a casa 3 horas antes de lo previsto, el arma que llevaba en la funda no le sirvió de nada. No era un asesino esperando en la oscuridad. Era la única persona a la que nunca había mirado 2 veces. Trabajamos con recursos muy limitados y nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores. Si te ha gustado este video, suscríbete para ayudarnos a activar la monetización y seguir creando más historias. Gracias por tu apoyo. Cuando la criada apoyó la mano en el pecho del don de la mafia y susurró, «Quédate en silencio», él no comprendió que en realidad su vida acababa de terminar. Lo que escuchó a continuación desde la otra habitación no solo le rompió el corazón, le heló la sangre. ¿Crees que sabes lo que es la traición? No tienes ni idea. La lluvia en Chicago no limpiaba nada, solo hacía que la suciedad resbalara más. Lorenzo Enzo Moretti observaba los limpiaparabrisas de su Rolls Royce, Phantom blindado, abrirse paso a través del diluvio. Eran las 2 de la madrugada. No debería estar en Lakeshore Drive. Debería estar en un hangar privado de Teterboro, negociando una tregua con las 5 familias de Nueva York. Pero el instinto que lo había mantenido con vida durante 34 años, el mismo instinto que le había valido el título de Capo dei Capi, le había gritado que se marchara. La reunión olía mal. El aire estaba demasiado quieto, los apretones de manos demasiado húmedos. Así que desapareció. Tomó un charter privado de vuelta a Illinois sin decírselo a nadie, ni siquiera a su jefe de seguridad Bruno. «No entres por la puerta principal», le ordenó Enzo a su chofer, un gigante mudo llamado Cale. «Déjame en la entrada de servicio del lado norte. Apaga las luces». Cale asintió con los ojos revisando los espejos. El coche se deslizó en silencio por el asfalto mojado del largo camino que conducía a la finca Moretti. La mansión era una fortaleza de piedra caliza y arquitectura gótica recortada contra el cielo tormentoso como una bestia que dormía con un ojo abierto. Enzo estaba agotado. Le palpitaba el hombro izquierdo, donde una bala lo había rozado 6 meses atrás, un recordatorio constante del precio de la corona. Solo quería un whisky escocés, una ducha caliente y meterse en la cama junto a su esposa Camila. Camila, la hija del senador, la mujer que había aportado legitimidad a su nombre despiadado. Bajó del coche y la lluvia empapó al instante su abrigo de cachemira. Hizo una señal a Kyle para que diera la vuelta y esperara. Enzo marcó el código en el teclado de la entrada de servicio. 1985, su año de nacimiento. Simple arrogante. La puerta se abrió con un clic. La cocina estaba a oscuras, iluminada solo por el tenue resplandor azul del frigorífico Sub-Zero y los relámpagos que destellaban al otro lado de los ventanales enormes. La casa solía estar en silencio, pero aquel silencio era distinto, pesado, comprimido. La mano de Enzo fue hacia la bereta que llevaba metida en la cintura. Avanzó sobre los suelos de mármol sin que las suelas de cuero italiano hicieran ruido. Era un depredador en su propio territorio. Alargó la mano hacia el picaporte de la puerta que daba al pasillo principal, pero antes de que sus dedos rozaran el latón, una sombra se separó de la despensa. Enzo desenfundó en un movimiento borroso y apuntó con el silenciador a la frente de la figura. «Muévete y estás acabado», gruñó mientras el trueno ahogaba su voz. La figura no se estremeció, no suplicó. Dio un paso hacia la franja de luz de luna que entraba por la ventana. Era Sophie. Sophie Clark, la criada, la chica callada, de ojos color avellana, que doblaba sus camisas y sacaba brillo a la cubertería de plata. Llevaba 2 años en la casa, y en todo ese tiempo Enzo no estaba seguro de haberla oído decir más de 10 palabras. «Sí, señor». «No, señor». «Ahora mismo, señor». Pero aquella noche no miraba al suelo. Miraba directamente al cañón de su arma con el pecho agitado y el pelo pegado a la frente
como si hubiera estado corriendo. No llevaba uniforme. Iba con una camiseta gris enorme y unos pantalones cortos descalza sobre la piedra fría. «Señor Moretti», respiró con la voz temblorosa, pero los ojos fieros. «¿Por qué estás despierta, Sophie?» Enzo bajó el arma unos centímetros, pero mantuvo el dedo en el gatillo. «¿Y por qué estás escondida en la oscuridad?» Ella no respondió. En lugar de eso, acortó la distancia entre ambos. Era una ruptura del protocolo tan grave que rozaba el suicidio. Alargó la mano. Sus dedos pequeños y llenos de callos se cerraron sobre el abrigo empapado de Enzo. «Tiene que irse», susurró. «Ahora». Enzo frunció el ceño perdiendo la paciencia. «Esta es mi casa. Apártate, Sophie». «Por favor», siseó ella apretando más. «Usted no debería estar aquí». El manifiesto de vuelo decía que estaría en Nueva York hasta el martes. Los planes cambian. Enzo apartó su mano de un empujón. «¿Quién hay aquí, intrusos? ¿Algo peor?» Enzo soltó una risa seca. «No hay nada peor que intrusos en la casa de un don». Se volvió de nuevo hacia la puerta del pasillo. Sophie se lanzó delante de él, golpeándose la espalda contra la puerta con un ruido sordo. Las lágrimas ya se acumulaban en sus ojos ardientes y desesperadas. «Enzo, para. Si sales ahí estás acabado». Él se quedó helado. Había usado su nombre de pila. Ningún sirviente usaba jamás su nombre de pila. La agarró de la mandíbula y la obligó a mirarlo. Tan cerca pudo olerla, vainilla y terror. «¿De qué estás hablando?» Ella levantó un dedo tembloroso hasta sus labios. «Quédate en silencio», articuló sin voz, y la orden quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina. «Solo escucha». Metió la mano detrás de ella y abrió la puerta apenas un dedo. El sonido del salón principal se filtró en la cocina. La acústica de la mansión estaba pensada para que la música de las fiestas se expandiera, pero aquella noche llevó una conversación que golpeó a Enzo con más fuerza que una bala de punta hueca. «El champán está frío, cariño. Deberíamos brindar». Era Camila su esposa. Su voz no sonaba somnolienta. Sonaba brillante, emocionada. «Por la viuda Moretti», respondió una voz grave y áspera. Enzo sintió cómo se le iba el color de la cara. Conocía esa voz. Era Santino el toro ruso, su subjefe, su mejor amigo, desde que robaban tapacubos en Little Italy. «Por nosotros», rió Camila. El tintineo del cristal resonó. «¿Cuándo saldrá la noticia?» «El avión cayó sobre el Atlántico hace 20 minutos», dijo Santino, y el sonido de un puro, al ser cortado, puntuó su frase. «Fallo mecánico, trágico. Probablemente nunca se recuperarán los cuerpos». Enzo se quedó inmóvil en la cocina oscura. La lluvia fría sobre su piel de pronto pareció hielo. No solo habían planeado un golpe, habían saboteado su jet privado. Si no hubiera tomado el charter ahora mismo, sería restos perdidos en el océano. Bajó la mirada hacia Sophie. Ya no lloraba, lo observaba. Sus ojos eran pozos oscuros de comprensión. Le había salvado la vida. ¿Pero por qué? La comprensión golpeó a Enzo como un impacto físico y lo hizo retroceder un paso. Miró la bereta que llevaba en la mano. Le pareció pesada, torpe. Tenía balas suficientes para abatirlos a los dos. Debería abatirlos a los dos. Debería irrumpir por las puertas, meter 2 balas en el pecho de Santino y una en el pecho traicionero de Camila. Dio un paso adelante, cegado por la rabia. La mano de Sophie se cerró sobre su muñeca con una fuerza sorprendente. «¡No!», susurró apenas audible por encima del zumbido del frigorífico. Enzo la miró con ojos salvajes. «Suéltame, voy a eliminarlos». «¿Y después qué?», lo desafió Sophie con un susurro afilado como una navaja. «Santino tiene 4 hombres apostados en la puerta principal. 2 en el jardín. No ha venido solo. Los eliminas, entra su equipo de seguridad y te convierte en queso suizo antes de que puedas recargar. Te han declarado muerto, Enzo. La familia confía en Santino. Si apareces ahora, sin refuerzos, le dará la vuelta. Dirá que te volviste loco. Te rematará y alegará defensa propia». Enzo apretó los dientes.
Los músculos de su mandíbula saltaron. Ella tenía razón. Estratégicamente tenía toda la razón. Estaba en inferioridad numérica, agotado y oficialmente muerto. El factor sorpresa era su única arma, pero era un arma de un solo disparo. ¿Cómo sabes lo de la seguridad?, preguntó Enzo entornando los ojos. Le serví café, dijo Sophie con sencillez, antes de bajar aquí, a esconderme. Creen que me marché por la noche. ¿Por qué no te fuiste? Sophie bajó la mirada con un rubor subiéndole a las mejillas que la oscuridad ocultaba casi por completo. Yo olvidé mi libro. Volví, los oí hablar, oí el plan. Y me esperaste. Esperé para advertirte o para llorarte. Algo cambió en el pecho de Enzo. Un calor extraño en medio de la realidad helada de su vida derrumbándose. La apartó de la puerta y la arrastró hacia la despensa de servicio, un pasillo estrecho, flanqueado por estantes de pasta y aceites importados. ¿Hay alguna salida por la que no nos vean?, preguntó Enzo, guardando el arma. Necesitaba pensar. Necesitaba una sala de guerra, no una cocina. El conducto de la ropa, dijo Sophie, cae al sótano. Hay un túnel de desagüe que lleva al cobertizo de botes. Enzo la miró impresionado. Ni siquiera yo sabía que el túnel de desagüe seguía accesible. Usted es dueño de la casa, señor Moretti, dijo ella, y una ironía seca asomó a pesar del peligro. Pero no la limpia. Enzo, la corrigió él. Si sobrevivimos a esto, me llamas Enzo. Sí, subrayó ella. Se movieron hacia la lavandería contigua a la cocina. Cada crujido del suelo sonaba como un disparo en los oídos de Enzo. Todavía podía oír el murmullo de las voces del salón. La risa de Camila, un sonido que antes había amado, ahora sonaba como el graznido de una bruja. ¿Y las cuentas?, preguntaba Camila. Enzo se detuvo y le indicó a Sophie que parara. Necesitaba oír aquello. Ya están transferidas, respondió Santino. Los fondos de las Islas Caimán se desbloquean con sus datos biométricos o más bien con la copia que tú tan amablemente conseguiste mientras dormía. Enzo se tocó el pulgar de manera instintiva. Camila, las noches en que le había sostenido la mano mientras dormía, las veces que había limpiado su teléfono, había estado recolectando su vida digital pieza a pieza. ¿Y la criada?, preguntó Santino, y el cuerpo de Enzo se quedó frío. Miró a Sophie. Ella se puso rígida. «Sophie», Camila suspiró aburrida. «No es nadie una recogida de la calle. No tiene familia, no tiene historia. La despedí hace una hora. Le dije que se tomara la noche libre y que no volviera hasta el lunes. Probablemente ya esté a medio camino de la estación de autobuses». «Bien», gruñó Santino. «Los cabos sueltos son molestos. Si vuelve, encárgate de ella». «Con mucho gusto. De todos modos, es demasiado guapa para su propio bien. He visto cómo la mira Enzo cuando cree que nadie se da cuenta». Enzo parpadeó, miró a Sophie. Ella miraba al suelo, irradiando vergüenza. La había mirado así, creía haber sido discreto. Creía que solo apreciaba su eficacia. Pero quizá en el vacío solitario de su matrimonio, sus ojos se habían quedado demasiado tiempo en la única suavidad de su vida. «Tenemos que irnos», susurró Sophie tirándole de la manga. «Ahora». Enzo asintió. Se deslizaron hacia la lavandería. Él abrió el conducto de la ropa, un cuadrado metálico en la pared. Era estrecho. «Las damas primero», murmuró. Sophie no dudó. Se agarró a los bordes y se deslizó con los pies por delante hacia la oscuridad. Un golpe suave resonó segundos después. Enzo la siguió, el metal raspándole el traje a medida hundiéndose en el abismo de su propio sótano. Cayó sobre un montón de sábanas. El sótano olía a detergente y a tierra húmeda. Sophie ya estaba junto a la pesada puerta de hierro del túnel de desagüe, forcejeando con el mecanismo oxidado de la rueda. «Está atascada», gruñó haciendo fuerza. Enzo la apartó. «Déjame». Agarró la rueda. El hombre obro le gritó de dolor la vieja herida, encendiéndose de nuevo, pero canalizó la rabia en las manos. Con un chirrido metálico que sonó peligrosamente fuerte, la rueda giró.
La puerta gimió al abrirse, revelando un túnel negro que olía a agua del lago y a podredumbre. «Vamos», ordenó Enzo. Cuando Sophie entró en el túnel, las luces del sótano se encendieron de golpe. «¡Eh!», gritó una voz desde lo alto de la escalera. Enzo se giró desenfundando el arma. En lo alto de las escaleras del sótano estaba Marco, uno de los ejecutores de Santino, un hombre enorme que sostenía un arma compacta. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Estaba mirando a un fantasma. «Jefe». Enzo no dudó, no dio explicaciones. Apretó 2 veces el gatillo. Sonaron 2 disparos amortiguados. El silenciador hizo su trabajo. Marco se desplomó, rodó por las escaleras de madera y cayó hecho un montón a los pies de Enzo. «¡Muévete!», rugió Enzo, empujando a Sophie al túnel y cerrando de un golpe la puerta de hierro tras ellos. Giró la rueda y la bloqueó justo cuando los disparos empezaron a repiquetear contra el metal desde el otro lado. Estaban a oscuras, atrapados en un túnel bajo la finca, y la cacería acababa de empezar. «¿Dónde sale esto?», preguntó Enzo, con la voz resonando en el espacio húmedo. Sacó el teléfono. Sin señal. «En el cobertizo de botes», dijo Sophie, con la voz temblando otra vez. «Pero Enzo, hay algo que tienes que saber sobre el cobertizo de botes». «¿Qué?», espetó él, usando la luz del móvil para iluminar el camino. «Ahí vivo yo», dijo ella. Las habitaciones de servicio de la casa principal tenían moho. «No lo sabías. Así que hace 3 meses me mudé al altillo sobre el cobertizo. Así que…» Tragó saliva. «Ahí es donde lo guardo». «¿Guardas qué?». Lo miró directamente a los ojos. La luz azul del teléfono proyectaba sombras alargadas sobre su rostro. La ventaja, los archivos. Enzo dejó de caminar. «¿Qué archivos, Sophie?». «No soy solo una criada, Enzo», confesó. El eco del disparo aún resonaba en sus oídos. «Mi verdadero nombre es Sofía Valente, y mi padre fue el hombre al que derribaste para tomar el trono». Enzo se quedó helado. La familia Valente, la guerra de 2018, los había borrado del mapa. «Vine aquí para destruirte», dijo ella, con lágrimas corriéndole por la cara. «Pasé 2 años esperando el momento perfecto para envenenar tu whisky o atacarte mientras dormías». Enzo levantó el arma despacio y le apuntó al pecho. «Dame una sola razón para no terminar ahora mismo el legado de tu padre». «Porque…». Sophie dio un paso hacia el arma hasta que su pecho tocó el silenciador. «Porque en algún punto del camino dejé de odiarte, y empecé a verlos a ellos, a Camila y a Santino. Ellos fueron quienes vendieron a mi padre para entregártelo. Tengo las pruebas en el cobertizo de botes, tengo las grabaciones, lo tengo todo». Enzo la miró fijamente. Los giros llegaban demasiado deprisa. Su esposa era una traidora, su mejor amigo un usurpador, y la criada que acababa de salvarle la vida era la hija de su mayor enemigo. «Enséñamelo». Enzo bajó el arma. «Pero si me traicionas, Sofía, quemaré esta ciudad hasta los cimientos contigo dentro». «Lo sé», susurró ella. «Cuento con ello». El túnel era una pesadilla claustrofóbica de agua goteando y ratas que correteaban. Enzo avanzaba con la eficiencia de un soldado, pero su mente era una tormenta. Sofía Valente, la hija de Carlo Valente, el hombre al que Enzo había disparado en un almacén en 2018 para poner fin a una guerra de 3 años. Recordaba las últimas palabras de Carlo: «Mi legado te ahogará». No se había dado cuenta de que Carlo lo decía de una forma tan literal. Llegaron al final del túnel, una pesada trampilla de madera que se levantaba hacia el suelo del cobertizo de botes. Enzo la empujó y salió al aire fresco y mohoso del almacén de embarcaciones. Un elegante acuarama de caoba se balanceaba en el amarre, pero Sophie lo ignoró y subió por una escalera hacia el altillo. Enzo la siguió con el arma en la mano, barriendo la habitación con la mirada. Era un espacio pequeño, humilde, pero cálido. Había libros apilados por todas partes, una cama estrecha, y escondida bajo una tabla suelta del suelo, debajo de la cama, una caja metálica con cerradura. Sophie la sacó con las manos temblorosas mientras introducía una combinación.
Sacó un montón de papeles amarillentos y una memoria USB. Aquí, dijo empujándolos hacia Enzo. Mira las fechas. Enzo revisó los documentos bajo la tenue luz que llegaba del lago. Transferencias bancarias, registros de llamadas. 2018, murmuró Enzo, antes de que terminara la guerra. Santino le pasaba a mi padre tus ubicaciones, dijo Sophie con la voz hueca. Quería verte muerto ya entonces para hacerse con el control, pero eras demasiado bueno, sobreviviste a todas las emboscadas. Así que Santino cambió de bando, entregó a mi padre para ganarse tu confianza y jugó a largo plazo. Y Camila. Camila era la intermediaria. Se acostaba con Santino antes incluso de conocerte. Se casó contigo para mantenerte distraído mientras vaciaban tus cuentas. Enzo sintió que la bilis le subía en la garganta. Todo su matrimonio, toda su mejor amistad había sido una obra de teatro. Miró a Sophie. ¿Por qué no usaste esto para destruirme? Ya te lo he dicho, respondió ella, sosteniéndole la mirada. Quería matarte yo misma, pero entonces te observé. Te vi caminar por la biblioteca de noche, cargando con el peso de las familias. Te vi tratar al personal con respeto, a diferencia de Santino, que nos trata como muebles. Comprendí que no eras más que un soldado en una guerra que no empezaste. Mataste a mi padre, sí, pero Santino lo mató primero al traicionarlo. Un estruendo de cristales rotos abajo destrozó el momento. «Están aquí», siseó Enzo. Agarró la caja y la memoria. El bote. «Demasiado ruidoso», dijo Sophie. «Si arrancamos el motor, lo oirán desde la casa principal. Tendrán francotiradores en el acantilado. Entonces nadamos con esta tormenta. Nos ahogaremos». Los ojos de Sophie recorrieron la habitación. Las motos de agua bajo la lona. Enzo miró por encima de la barandilla. 2 motos de agua negras descansaban en el muelle. Eran más rápidas, más discretas, pero los dejaban expuestos. «¿Sabes conducir una?», preguntó Enzo. «Crecí en Sicilia, Enzo. Sabía montar antes de saber andar». «Bien, ve delante. Vamos hacia el sur en dirección a las luces de Navy Pier y luego giramos fuerte hacia el canal industrial. No pares, no mires atrás». Bajaron la escalera a toda prisa. Enzo la ayudó a empujar la primera moto al agua. Mientras empujaba la segunda, la puerta del cobertizo reventó. Entraron 3 hombres con equipo táctico. Enzo no dudó. Disparó 3 veces. Bam, 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 2 hombres cayeron. El tercero se lanzó detrás de una pila de cajas. «Vete», rugió Enzo, saltando sobre su moto. Sophie accionó el encendido. El motor rugió. Aceleró y salió disparada del amarre hacia las aguas negras y embravecidas del lago Michigan. Enzo la siguió una fracción de segundo después, justo cuando las balas empezaban a astillar la madera del muelle a su espalda. La lluvia picaba como agujas. Las olas tenían 3 pies de altura y golpeaban el casco de la moto de agua. Enzo mantuvo la cabeza baja, siguiendo la espuma blanca de la estela de Sophie. Veía las linternas barriendo el agua desde los acantilados sobre su finca. Un foco del muelle privado se encendió rasgando la oscuridad. Pop, pop, pop. Los disparos golpearon el agua a su alrededor. Disparaban a ciegas en la noche. Sophie viró con fuerza a la izquierda, guiándolos hacia la sombra de un enorme rompeolas. Conocía el lago mejor que él. Navegó las corrientes traicioneras con una valentía que hizo que el corazón de Enzo golpeara contra sus costillas. No por miedo, sino por adrenalina. Condujeron durante 20 minutos con el frío calándoles hasta los huesos hasta que las luces de la finca, Moretti, fueron solo un resplandor lejano en el horizonte. Redujeron la velocidad al entrar en las aguas turbias del canal industrial, una zona bordeada de fábricas oxidadas y almacenes abandonados. Apagaron los motores y derivaron bajo un muelle de madera podrida. Enzo permaneció allí un instante con el pecho agitado y el agua goteándole de la nariz. Miró a Sophie. Temblaba con violencia. La camiseta gris empapada se le pegaba al cuerpo y los dientes le castañeteaban. Maniobró su moto junto a la de ella y alargó la mano agarrándole la suya.
Estaba helada. «Estamos vivos», dijo con la voz ronca. Sophie lo miró con el rímel corriéndole por las mejillas y el pelo descontrolado. Parecía medio ahogada, y aún así a Enzo le pareció más regia de lo que Camila jamás había sido con diamantes. «¿Y ahora qué?», preguntó ella entre dientes castañeteantes. «Estás muerto para el mundo. No tienes dinero, no tienes soldados y solo llevas la ropa que tienes puesta». Enzo le apretó la mano. Una sonrisa oscura y aterradora se extendió por su rostro, la sonrisa que lo había convertido en don. «Ahora», dijo, «ahora vamos al infierno y reclutamos al diablo». La casa segura no era una casa, era un sótano bajo un gimnasio de boxeo en decadencia en el South Side, propiedad de un viejo entrenador irlandés llamado Sully que le debía la vida a Enzo 3 veces. Sully no hizo preguntas. Solo abrió la pesada puerta de acero, le lanzó a Enzo un botiquín y una botella de Jameson y volvió arriba a golpear un saco. La habitación era austera, un sofá de cuero, una mesa, una lámpara. Enzo se quitó la chaqueta y la camisa arruinadas del traje. El roce de bala del hombro de meses atrás le dolía y tenía un corte nuevo en el brazo por el conducto de la ropa. «Siéntate», ordenó Sophie. Había encontrado una toalla y se había secado el pelo envuelta en una sudadera enorme de gimnasio de Sully. Enzo se sentó en el borde del sofá. «Puedo hacerlo yo». «Cállate», dijo ella, abriendo el botiquín. Le vertió whisky sobre el brazo. Enzo siseó de dolor, pero no se apartó. Ella trabajó con manos firmes, cosiéndole el corte. El silencio entre ellos era denso, cargado por el trauma compartido de la noche y por la extraña intimidad de la situación. «Tienes buenas manos», murmuró Enzo, observándola concentrarse. «Quería ser cirujana», dijo Sophie rematando la sutura. «Antes de la guerra, antes de que mi padre muriera y lo perdiéramos todo, terminé fregando suelos». Enzo la miró de verdad. «Siento lo de tu padre. Fue negocio, pero te costó una vida». «Me costó un futuro», corrigió ella. Levantó la vista y clavó sus ojos avellana en los de él. «No hagas que me arrepienta de haberte salvado, Enzo». «No lo haré». Él alargó la mano y le acarició la mejilla. Su piel ya estaba caliente. No debería tocarla. Era un riesgo. Era la hija de un enemigo. Pero en aquel sótano, con el mundo dándoles caza, ella era lo único real que le quedaba. Sophie se inclinó hacia su tacto durante un segundo y luego se apartó poniéndose de pie bruscamente. «La memoria, tenemos que ver qué contiene». Enzo asintió sacudiéndose el momento de encima. Conectó la memoria USB a un portátil polvoriento que Sully guardaba en la mesa. Pasaron las 3 horas siguientes en silencio revisando archivos. Era peor de lo que Enzo había imaginado. No era solo robo, era un desmantelamiento sistemático del Imperio Moretti. Santino había estado vendiendo rutas a los rusos. Había comprometido a los jueces que Enzo tenía en el bolsillo. Y Camila. Enzo abrió un archivo de video. Era una grabación granulada de la cámara de seguridad de su propio dormitorio. Mostraba a Camila y a Santino en su cama. «Es tan aburrido», decía Camila en el vídeo, recorriendo el pecho de Santino con un dedo. «Habla del honor como si pagara las facturas. Estoy deseando que desaparezca. Voy a redecorar toda la casa, mármol blanco por todas partes, quitar esa madera oscura tan deprimente». «Pronto, nena». Santino rió. «El martes, el avión». Enzo cerró el portátil de un golpe. La carcasa de plástico crujió bajo su mano. Se puso de pie y empezó a caminar por la pequeña habitación como un tigre enjaulado. La humillación ardía más que la traición. Se habían reído de él en su propia cama. «Creen que estoy muerto», susurró Enzo. «Creen que han ganado». «Esa es tu ventaja», dijo Sophie desde el sofá. «Van a descuidarse, van a celebrarlo». «¿Cuándo será el funeral?», preguntó Enzo. «Normalmente 3 días después de una muerte», calculó Sophie. «Así que el domingo». «¿Domingo?». Enzo asintió. «Un ataúd cerrado, claro, ya que mi cuerpo está perdido en el mar». Se volvió hacia Sophie.
¿Sabes dónde se reúnen los griegos? Sophie frunció el ceño. La familia Costas te odian. Les quitaste el territorio del puerto. Exacto. Enzo sonrió. Y no era una sonrisa agradable. Me odian. Pero odian más a Santino. Santino les prometió devolverles los puertos, ¿verdad? En esos correos. Sí, asintió Sophie, comprendiendo. Prometió devolver el territorio cuando tomara el control. Pero Santino es un mentiroso, dijo Enzo. Ya vendió los puertos a los rusos. Hemos visto el contrato. Así que si les muestras a los griegos que Santino los traicionó, entonces no necesito un ejército, terminó Enzo. Solo necesito encender una cerilla. La reunión tuvo lugar en la parte trasera de un restaurante griego a las 4 de la madrugada. Enzo entró solo. Llevaba ropa prestada a vaqueros y una chaqueta de cuero negra de Sully. Parecía menos un don y más un matón callejero. Nikos Kostas, el jefe de la mafia griega, estaba sentado en un reservado comiendo souvlaki. Era un hombre enorme con una barba como lana de acero. 4 guardias armados lo rodeaban. Cuando Enzo entró, los guardias desenfundaron al instante. Tranquilos, dijo Enzo levantando las manos. Solo he venido a desayunar. Nikos lo miró fijamente con el tenedor detenido a medio camino de la boca. Moretti, estás muerto. Lo vi en las noticias. Accidente de avión. Mejoré, dijo Enzo con sequedad. Se deslizó en el reservado frente a Nikos. Dame una razón para no meterte una bala en la cabeza ahora mismo. Nikos gruñó, indicando a sus hombres que no dispararan, pero que siguieran apuntando. Porque soy el único que puede impedir que pierdas 10 millones de dólares, dijo Enzo. Arrojó la memoria USB sobre la mesa. Santino Russo, te prometió devolverte los puertos si apoyabas su golpe, ¿verdad? Nikos entornó los ojos. Quizá. Se los vendió ayer a los hermanos Volkov, mintió Enzo con suavidad. Bueno, mintió a medias. El trato estaba pendiente, pero Nikos no necesitaba saberlo. Revisa los archivos. Carpeta marcada como autoridad portuaria. Nikos hizo una señal a uno de sus hombres para que trajera una tableta. Conectó la memoria. Mientras leía su cara, se puso de un tono púrpura que hacía juego con las cebollas de su plato. Ese malaca, escupió Nikos, golpeando la mesa con el puño. Lo juró por su madre. Santino no tiene madre, dijo Enzo. Lo engendraron en una alcantarilla. Enzo se inclinó hacia adelante. Este es el trato, Nikos. Estoy muerto. Seguiré muerto hasta el domingo. El domingo, en mi funeral, estarán allí todos los jefes de las 5 familias. Santino estará allí aceptando la corona y... Enzo se detuvo un instante. Y quiero que me prestes a 10 de tus mejores hombres. No para matarlo, solo para asegurar el perímetro. Quiero entrar allí solo. Pero necesito saber que cuando lo haga, sus guardias de fuera no irrumpirán para salvarlo. ¿Y yo qué gano?, preguntó Nikos, limpiándose la boca. Te quedas con los puertos, dijo Enzo. De verdad esta vez. Y además tendrás el placer de ver suplicar a Santino Russo. Nikos miró a Enzo durante un largo instante. Luego se echó a reír. Una carcajada atronadora que sacudió el restaurante. Tienes cojones, Moretti. Siempre lo he dicho. Estás loco, pero tienes cojones. Y Nikos extendió una mano grasienta. Tenemos un trato. Enzo se la estrechó. Salió del restaurante hacia la luz previa al amanecer. Sophie lo esperaba a la vuelta de la esquina en el Ford Taurus destartalado de Sully. ¿Y bien?, preguntó cuando él subió. Estamos en marcha, dijo Enzo. La miró. Parecía agotada. Ojeras bajo los ojos, pero seguía allí. Seguía con él. Deberías irte, Sophie, dijo en voz baja. Coge el coche, conduce hasta Canadá. Tengo una cuenta allí a la que puedo darte acceso. Empieza de nuevo. No, dijo ella, poniendo el coche en marcha. Porque esto se vuelve peligroso ahora. Van a volar balas. No voy a dejarte, Enzo. ¿Por qué? Ella lo miró y la crudeza de sus ojos le cortó el aliento. Porque eres la primera persona en mi vida que no me ha mentido. Y porque quiero ver la cara de Camila cuando entres por esa puerta. Enzo soltó una risa.
un sonido auténtico. Eres vengativa, Sofía Valente. Aprendí del mejor, dijo ella, con una sonrisa ladeada. Conduce, dijo Enzo, recostándose y cerrando los ojos. Tenemos un funeral al que asistir. El domingo por la mañana llegó envuelto en una niebla gris apropiada para el funeral de un rey. El servicio se celebró en la capilla privada de los terrenos de la finca Moretti, una imponente estructura gótica de piedra y vidrieras. Todos los grandes nombres del crimen de Chicago a Nueva York estaban presentes. El aparcamiento era un mar de todoterrenos negros y guardaespaldas de rostros severos. Dentro del aire era denso por el olor a lirios blancos y perfume caro. Un ataúd abierto reposaba junto al altar vacío, por supuesto, simbolizando el cuerpo perdido en el mar. Un gran retrato de Enzo, con aspecto severo e invencible, estaba colocado en un caballete a su lado. Camila estaba en el púlpito, una visión de belleza trágica, con un vestido negro de encaje Dior hecho a medida y un velo que ocultaba sus ojos secos. Aferraba un pañuelo secándose lágrimas invisibles. Enzo fue más que un esposo, dijo con la voz temblorosa en una perfección ensayada. Fue mi ancla, mi protector. Perderlo tan de repente es como si hubieran arrancado el sol del cielo. En la primera fila, Santino Russo estaba sentado con la cabeza inclinada interpretando el papel del hermano afligido. Llevaba un brazalete negro sobre el traje. De vez en cuando alargaba la mano y apretaba la de Camila cuando ella parecía quebrarse. Las 5 familias observaban asintiendo con simpatía. Ya habían aceptado la transición de poder. Santino era el heredero aparente. Él habría querido que fuéramos fuertes, continuó Camila mirando a la multitud. Habría querido que la familia permaneciera unida bajo un liderazgo fuerte. Miró a Santino con intención. Santino se levantó abotonándose la chaqueta, subió al púlpito y posó una mano reconfortante sobre el hombro de Camila. Gracias, Camila, dijo Santino con su voz áspera, proyectando autoridad. Te prometo a ti y os prometo a todos que honraré la memoria de Enzo. Dirigiré esta familia con la misma fuerza con la que él la dirigió. Así. La voz retumbó desde el fondo de la capilla, cortando el silencio como un trueno. Todas las cabezas se giraron. Camila se quedó helada. Los ojos de Santino se abrieron de par en par. Las pesadas puertas de roble de la capilla se abrieron. Enzo Moretti estaba en el umbral. No llevaba traje. Llevaba vaqueros oscuros, un jersey táctico negro de cuello alto y una larga gabardina. Tenía un aspecto rudo, peligroso y muy vivo. A su lado estaba Sophie. Llevaba un traje pantalón negro impecable que habían comprado en efectivo aquella mañana. El pelo recogido, la barbilla alta. No parecía una criada, parecía una reina. Enzo, susurró Camila, con el rostro perdiendo todo color. Se aferró al púlpito con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Es un milagro. Ahórrate la actuación, cariño, dijo Enzo, con la voz tranquila, pero cargada de un filo letal mientras avanzaba por el pasillo central. Sus pasos resonaron sobre el suelo de piedra. Clic, clic, clic. La multitud se apartó ante él como el mar rojo. Estallaron los murmullos. Está vivo. Es un fantasma. Santino fue el primero en reaccionar. Su mano fue hacia la cintura. Es un impostor. Seguridad. Tu seguridad ya no está. Santino, dijo Enzo sin dejar de avanzar. Nikos Costas te manda recuerdos. Sus hombres están quitándole las armas a tu equipo ahí fuera en este momento. Santino miró hacia las salidas laterales. Matones griegos salieron de las sombras de los vestíbulos, con los brazos cruzados, asintiendo a Enzo. Santino estaba atrapado. Enzo llegó al altar. Se detuvo a 5 pies de su esposa y de su mejor amigo. De cerca podía ver el terror en sus ojos. Era embriagador. Pareces decepcionado, Santino. Enzo sonrió con frialdad. El champán no te sentó bien. Enzo, hermano. Santino tartamudeó levantando las manos. Creíamos que estabas muerto. Los informes. El avión. ¿El avión que saboteaste?, preguntó Enzo. No nunca.
¿Quién te ha contado esas mentiras? Santino señaló a Sophie con un dedo tembloroso. Ella, la criada, está loca, Enzo. Te ha estado robando. La despedimos. Enzo se volvió hacia la congregación. Mi subjefe afirma que miento. Afirma que mi esposa es una viuda desconsolada. Enzo sacó un pequeño mando del bolsillo y lo apuntó a la pantalla de proyección que habían instalado para mostrar un montaje de su vida. En lugar de fotos de Enzo, la pantalla parpadeó y mostró la grabación de seguridad del dormitorio. La imagen era nítida. Santino y Camila enredados entre las sábanas. El audio resonó por los altavoces de la capilla. ¿Cuándo saldrá la noticia? El avión cayó sobre el Atlántico hace 20 minutos. Fallo mecánico trágico. Un oleaje de jadeos recorrió la sala. Los jefes de las 5 familias se miraron entre sí con las expresiones endureciéndose. En su mundo, el asesinato era negocio. Pero la traición, acostarse con la esposa del don y sabotear su avión, eso era un pecado castigado con la muerte. Camila se desplomó de rodillas, sollozando de verdad esta vez. Enzo, por favor, él me obligó, tenía miedo. Enzo la miró sin una pizca de emoción. Ah, sí, ¿tenías miedo? Sonabas bastante emocionada por gastar mi dinero en las Caimán. Se volvió hacia Santino. Y tú vendiste las rutas portuarias a los rusos. Traicionaste a nuestros aliados más antiguos. Asintió hacia la delegación griega del fondo. Santino comprendió que todo había terminado. La farsa se había acabado. Gruñó y sacó un revólver corto oculto en la funda del tobillo. ¡Hijo de...! El disparo no salió de Santino. Salió de Sophie. Estaba junto a Enzo con una pistola humeante en la mano. La había sacado de la chaqueta con una rapidez que dejó a la sala conmocionada. Su puntería fue precisa. Santino se agarró el hombro, gritando mientras soltaba el arma y caía al suelo. Enzo miró a Sophie impresionado. Buen disparo, aunque fallaste el corazón. No apuntaba al corazón, dijo Sophie con frialdad. Apuntaba al hombro. No merece una salida fácil. Tiene que responder por mi padre. La sala quedó en silencio. Tu padre, jadeó Santino, agarrándose el hombro herido. ¿Quién eres? Soy Sofía Valente, anunció ella con la voz clara y resonante. Hija de Carlo Valente, el hombre al que traicionaste para ascender a la cima. La revelación golpeó la sala como una bomba. El nombre Valente era legendario. Ver a su hija de pie junto a Enzo Moretti era la unión de 2 linajes enfrentados. Enzo puso una mano en la espalda de Sophie. Lleváoslos. Los hombres de Nikos dieron un paso adelante y agarraron a Camila, que gritaba, y a Santino, que sangraba. Enzo, soy tu esposa, chilló Camila mientras la arrastraban por el pasillo. Eres viuda, la corrigió Enzo, pero no mía. Cuando las puertas se cerraron tras los traidores, Enzo se volvió hacia la sala llena de mafiosos atónitos. Se ajustó el abrigo. Disculpad la interrupción, dijo Enzo con suavidad, pero creo que tengo que cancelar un funeral. Hay trabajo que hacer. El silencio que siguió al disparo en la capilla fue más pesado que el plomo que acababa de destrozar el hombro de Santino. El eco del disparo pareció quedarse suspendido en la bóveda, mezclándose con el olor a lirios y humo. Santino se retorcía sobre el suelo de mármol, sujetándose el hombro, y su herida dejaba una marca sobre la piedra blanca e impecable. Un contraste brutal con el funeral perfectamente orquestado que había planeado. Camila ya no gritaba. Estaba paralizada, con los ojos yendo de un lado a otro, entre el hombre al que había traicionado y la mujer a la que había atormentado. Enzo no miró a la congregación. No miró a los otros 5 dones que observaban la escena con una mezcla de shock y respeto calculador. Solo miró a Sophie. Ella no había bajado el arma. La mano firme, la respiración controlada. Parecía una estatua de venganza tallada en hielo. «Nikos», dijo Enzo con calma, rompiendo el silencio. El jefe de la mafia griega dio un paso adelante. Una sonrisa sombría se le pegaba al rostro. «Enzo, qué servicio tan hermoso. Normalmente odio los funerales, pero
Este me ha gustado. Despeja la sala, ordenó Enzo con la voz baja pero proyectada hasta los últimos bancos. Las familias pueden esperar en el salón de recepción. Hablaré con ellas dentro de 1 hora. Ahora mismo esto es un asunto familiar. Cuando la sala se vació y solo quedaron Enzo, Sophie, los guardias de Nikos y los 2 traidores, la atmósfera cambió de la conmoción al juicio. Enzo se acercó a Santino, que jadeaba en busca de aire. Tocó la pierna de su antiguo mejor amigo con la punta de la bota. «Levantadlo», ordenó Enzo. 2 hombres de Nikos pusieron a Santino de rodillas. Otros 2 sujetaron a Camila. Ella empezó a llorar un sonido áspero y feo que irritó los nervios de Enzo. «Enzo, mírame», sollozó Camila con el rímel corriéndole por la cara, haciéndola parecer una payasa trágica. «Fue él, Santino, me amenazó. Dijo que me mataría si no le daba tus códigos. Lo hice para sobrevivir, Enzo. Quería salvarme estar ahí para honrar tu memoria». Enzo se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Alargó la mano y le apartó un mechón suelto detrás de la oreja. La ternura del gesto hizo que ella sollozara aún más, creyendo que estaba perdonada. «Sabes, Camila», dijo Enzo suavemente, «casi te creí, pero entonces recordé la grabación de audio. No estabas llorando cuando hablaste de redecorar la casa. No estabas asustada cuando te reíste de que mi nombre desapareciera en el Atlántico». Se incorporó con el rostro endureciéndose como piedra. «No eras una víctima, eras una inversora, apostaste contra mí y perdiste». Enzo se volvió hacia Sophie. «¿Qué quieres hacer con ellos?» Sophie guardó el arma. Caminó hacia ellos y los tacones de sus botas nuevas marcaron un ritmo sobre el suelo. Se detuvo frente a Santino. «Mi padre», dijo con voz baja. Suplicó por su vida en un almacén de los muelles. Pidió 5 minutos para despedirse de su hija por teléfono. Tú le dijiste que no. Dijiste que los hombres muertos no hacen llamadas. Santino escupió a sus pies aunque su desafío sonaba débil. Era débil igual que tú. «No soy débil, Santino», respondió Sophie ladeando la cabeza. «Viví dentro de los muros de la casa de tu enemigo durante 2 años. Te serví café mientras planeabas traiciones. Te escuché presumir de tu brillantez mientras lavaba tus platos sucios. Y ahora soy yo quien decide si te derrumbas o no en este suelo». Se volvió hacia Enzo. «No los mates». Enzo arqueó una ceja. «La misericordia, Sofía, es peligrosa». «No es misericordia», corrigió ella. «Es castigo. Si los matas, su sufrimiento termina en un segundo. Se convierten en tragedias, quizá en mártires. Pero si viven...» Miró a Camila, cuyos ojos se abrieron con confusión. «Quitádselo todo», ordenó Sophie. «Perdona», jadeó Camila. «Ya la has oído». Enzo asintió a los guardias. «Todo», continuó Sophie, y su voz ganó fuerza. «Los Rolex, los diamantes, las llaves de los áticos, el acceso a las cuentas en el extranjero, todo. Quiero que salgan de esta iglesia sin nada salvo la ropa que llevan puesta». Enzo cruzó los brazos, intrigado. «¿Y luego?» «Y luego», dijo Sophie con una sonrisa oscura rozándole los labios. «Los metemos en un avión de carga, no a los Andes. Eso es demasiado exótico. Los enviamos a un campo de trabajo remoto cerca de las minas de sal de Siberia. Tengo un contacto allí de los viejos tiempos. Un hombre que le debe un favor a la familia Valente. Necesitan trabajadores sin sueldo, no reconocidos». Camila gritó. «No, Enzo. Por favor, termina con esto. Por favor, termina con esto». Para una mujer que había pasado la vida cubierta de seda y bañándose en leche importada, la idea de trabajos forzados en un frío extremo era un terror imposible de comprender. Era el desmantelamiento completo de su identidad. «Me gusta», dijo Enzo. Hizo una señal a los guardias. «Quitádmelos de la vista. Si hablan, amordazadlos. Si corren, detenedlos. Pero mantenedlos vivos. Quiero que recuerden este día durante los próximos 40 años». Mientras los arrastraban fuera de la capilla entre gritos, Enzo sintió que un peso se le levantaba del pecho. No era solo el peso de la traición,
era el peso de la corona. Comprendió por primera vez en años que no la cargaba solo. La semana siguiente fue un torbellino de reconstrucción. La narrativa se hiló con maestría. La versión oficial fue que Santino Russo había intentado dar un golpe y había muerto trágicamente en un tiroteo con los leales. Camila había huido del país avergonzada. Las 5 familias aceptaron esta versión de los hechos porque mantenía la estabilidad y porque Enzo les ofreció tarifas favorables en las nuevas rutas marítimas que había asegurado con los griegos. Para el viernes, la finca Moretti había recuperado una apariencia de normalidad. Las marcas de los daños en el cobertizo de botes fueron reparadas. El personal conmocionado, pero leal, volvió a sus tareas. Pero el silencio de la casa era distinto ahora. No era el silencio pesado y comprimido de los secretos. Era la calma de un nuevo comienzo. Enzo estaba en la biblioteca con el fuego crepitando en la chimenea. Servía 2 vasos de un whisky escocés de 1940, una botella que había estado guardando para su 10º aniversario. Pero aquella ocasión le parecía mucho más digna. Oyó abrirse la puerta. Sofía estaba allí. Había cambiado el uniforme de criada por una blusa color crema a medida y unos pantalones gris carbón. Parecía profesional afilada e increíblemente hermosa, pero llevaba una maleta en la mano. La mano de Enzo se quedó inmóvil a medio servir. Dejó la botella lentamente. ¿Vas a alguna parte?, preguntó con la voz cuidadosamente neutral. Sofía entró en la habitación y dejó la maleta junto a la puerta. La cuenta de Canadá está activa. Lo he comprobado esta mañana. Es más dinero del que podría gastar en 3 vidas, Enzo. Gracias. Te lo has ganado, dijo Enzo. Cogió los vasos y se acercó a ella entregándole uno. Así que eso es todo. Coges el dinero y huyes. Sofía tomó el vaso haciendo girar el líquido ámbar. No lo miró a los ojos. Era el trato, no yo te ayudo a recuperar tu vida y tú me das una nueva. Por fin puedo volver a ser Sofía Valente. Puedo irme a California o a Europa. Allí nadie me conoce. Puedo ser solo una mujer, no una criada, no una espía. ¿Eso es lo que quieres?, preguntó Enzo acercándose. ¿Ser solo una mujer? Sofía levantó la vista hacia él entonces, y el conflicto en sus ojos color avellana dolía de ver. No lo sé, susurró. Es lo que creía que quería. Durante 2 años, mientras fregaba tus suelos, soñé con sentarme en un café de París, leer libros y no volver a mirar nunca por encima del hombro. Pero... Bebió un sorbo del whisky y el ardor pareció robarle la determinación. Pero esta semana, trabajando contigo en la logística, negociando con Nikos, encontrando las fugas en la contabilidad, me sentí eléctrica. Fue como despertar de un coma muy largo. Enzo dio un paso más invadiendo su espacio personal. Olía a tabaco y lluvia. Tienes la mente de tu padre Sofía. Carlo era un estratega brillante. Solo estaba rodeado de serpientes. Tú tienes su don. Desperdiciarlo en un café de París sería una tragedia. ¿Y cuál es la alternativa?, lo desafió ella alzando un poco la voz. ¿Quedarme aquí como qué? La antigua criada, el caso de Caridad, la hija de tu enemigo, viviendo bajo tu techo. No, dijo Enzo con firmeza. Jamás eso. Volvió a su escritorio y cogió una gruesa carpeta de cuero. Se la entregó. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Ábrela. Sofía dejó el vaso y abrió la carpeta. Era un documento legal, un acuerdo de sociedad no para una empresa, sino para el fideicomiso que poseía todo el imperio Moretti. Estoy reestructurando, dijo Enzo, apoyándose en el borde del escritorio. El puesto de subjefe está obsoleto, fomenta la ambición y la traición. Estoy creando un consejo, una dualidad. 2 firmas obligatorias para cada decisión importante. Una es la mía. Sofía repasó el documento con los ojos abriéndose cada vez más. ¿Y la otra? La tuya, dijo Enzo. Ella dejó caer la carpeta sobre el escritorio y retrocedió. Estás loco. Las 5 familias jamás aceptarán a una mujer y menos a una valente. Se rebelarán.
Que lo intenten. Enzo se encogió de hombros con un brillo peligroso en la mirada. Te vieron en esa iglesia. Vieron quién apretó el gatillo. Te temen, Sofía. Y lo que no temen, lo respetan. Además, con los griegos respaldándonos, somos intocables. Enzo, esto es la mitad de tu imperio. Es un imperio que no tendría sin ti, respondió él. Cerró de nuevo la distancia entre ellos y esta vez no se detuvo hasta quedar a pocos centímetros. Alargó las manos y tomó las de ella. Seguían ásperas con los callos de los productos de limpieza empezando a desaparecer pero aún presentes. Un mapa de su historia. No quiero una subordinada, Sofía, dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro ronco. Ya he tenido subordinados. He tenido una esposa que sonreía, asentía y planeaba mi muerte. Estoy cansado de mirar por encima del hombro. Quiero mirar a mi lado y ver a la única persona que conoce la verdad. La verdad, respiró ella, con el corazón golpeándole contra las costillas. La verdad de que somos iguales, dijo Enzo. Los dos somos fantasmas que se niegan a seguir muertos. Los dos somos monstruos creados por esta ciudad y los dos estamos increíblemente solos. Una lágrima resbaló por la mejilla de Sofía. Tenía razón. La adrenalina de la huida lo había ocultado, pero la soledad era un vacío enorme que cargaba desde la muerte de su padre. No puedo ser tu criada, susurró con la voz temblorosa. No volveré a quedarme en silencio. No quiero que vuelvas a guardar silencio nunca, juró Enzo. Grita, lucha, gobierna, pero hazlo aquí conmigo. Inclinó la cabeza hasta apoyar la frente en la de ella. No subas a ese avión, Sofía. París es aburrido y el café allí está sobrevalorado. Una risa brotó del pecho de ella, un sonido cálido y auténtico que rompió la tensión. Lo miró de verdad, y no vio al carnicero, sino al hombre que se había sentado con ella en un sótano y había dejado que le cosiera las heridas. De acuerdo, susurró. De acuerdo me quedo. Enzo soltó un aliento que parecía llevar reteniendo una semana. La besó. Luego llegó un beso lento y abrasador que sabía a whisky y a promesa. No era el beso desesperado impulsado por la adrenalina de la casa segura. Era deliberado. Era un contrato firmado con aliento y piel. Cuando se separaron, Enzo fue hasta el cajón del escritorio y sacó una caja de terciopelo. Prendió el emblema Moretti Valente en la blusa de ella, justo sobre el corazón. Bienvenida a casa, jefa, sonrió. Sofía tocó el broche con los dedos, rozando el oro. Miró la maleta junto a la puerta y luego al hombre que tenía delante. Una condición, dijo entornando los ojos con un aire juguetón mientras su ingenio afilado regresaba. Lo que quieras. El ala sur, voy a remodelarla. Odio las cortinas. Quémalas. Enzo se rió. Quémalo todo si quieres, siempre que lo reconstruyas conmigo. Sofía fue hasta la maleta, la cogió y se la entregó a Enzo. Hazte útil, Enzo, dijo con una sonrisa ladeada caminando hacia la puerta. Sube esto. Esto. Tengo una reunión con la autoridad portuaria dentro de 20 minutos. Tenemos un cargamento que interceptar. Enzo la vio alejarse. El vaivén de sus caderas dominaba la habitación, el pasillo, la casa entera. Se rió por lo bajo, negando con la cabeza mientras recogía su equipaje. La criada había desaparecido, la reina había llegado. Y por primera vez en su vida, el rey estaba perfectamente feliz de recibir órdenes. Y así fue como la criada a la que dijeron que permaneciera en silencio terminó silenciando a todo el submundo. Enzo y Sofía no solo sobrevivieron, reescribieron las reglas del juego. Es un recordatorio de que a veces la persona más peligrosa de la sala no es la que sostiene el arma, sino la que sirve el café. La lealtad no consiste en quién lleva más tiempo a tu lado. Consiste en quién se queda cuando llega la tormenta. Trabajamos con recursos muy limitados y nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores. Si te ha gustado este video, suscríbete para ayudarnos a activar la monetización y seguir creando más historias. Gracias por tu apoyo.